En mí había oscuridad y me trajiste a tu luz. Por siempre cantaré de tu amor. Muy buen día tengan todos ustedes, mis estimados hermanos y amigos que sintonizan el canal de la Iglesia Emmanuel. Continuamos revisando el capítulo o el libro de Mateo. Ahora revisaremos el capítulo 13, lo dividimos en dos porciones. La primera parte revisaremos los versículos del 1 hasta el 35. La primera parte del 1 al 23 habla sobre la parábola del sembrador. Del 24 al 30 habla sobre la parábola de la cizaña. Y los versos del 31 al 35 habla sobre las parábolas de la semilla de mostaza y la levadura. Por lo que en este día la palabra dice de esta manera: En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y lo comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en la buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 70 y cuál al 30% por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta parábola nos enseña varias situaciones, principalmente algunas cosas que debemos nosotros de aprender o de recordar para los que ya escuchamos alguna vez esta explicación. Lo primero es que la semilla representa la palabra de Dios, y las diferentes tierras son los corazones de quienes se les habla de la palabra. La semilla que cayó junto al camino quiere decir que nadie se dio cuenta y las aves lo comieron. Esto quiere decir que hay corazones tan escépticos o incrédulas que no tienen interés por la verdad. Hay corazones que son como pedernales duros y la palabra no germina. Son los que ni atención ponen a la palabra, o sea que, como los ateos o algunos, caen entre espinos donde la palabra germina pero no crece. Quiere decir que la indiferencia y la falta de fe no permite que la palabra actúe en ellos. Y por último, la semilla que cae en buena tierra significa que son corazones que sí se interesaron por la palabra de Dios y conocieron a Jesús como su Salvador y fueron lavados con la sangre de Jesús y obedecen los mandamientos, creen y confían en Dios, por lo que ven cada día las bendiciones de Dios y verán a Jesús regresar otra vez para llevarse a los que creen en Él, para celebrar las bodas del Cordero y disfrutar de la vida eterna que ofrece Jesús a todos los que esperan en Él. Los que
no reciben la palabra de Dios son los que no creen en Dios ni obedecen sus mandamientos, tampoco le sirven, aunque hay algunos de buen corazón sin tener temor de Dios, ayudan al prójimo y hacen buenas obras, pero esto no los salvará de la condenación eterna. En cambio, los que aceptan la palabra de Dios y hacen su voluntad, estos serán salvos y les espera la vida eterna. Además, sirven a Dios y hacen el bien. Los versos del 24 al 30 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizañas? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente uno y otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Quiere decir esto que la parábola de la cizaña significa: lo que Jesús explicó fue que la semilla sembrada en buena tierra, a veces aparece el enemigo, el cual, siempre envidioso, cuando ve que te va bien, y si descuida lo que siembras, viene en secreto y siembra cizaña en los corazones de la gente inmadura. Los que están en la iglesia se congregan solo por obligación y aprenden de la palabra de Dios, ni aprenden la palabra de Dios, ni tampoco escudriñan la palabra, por lo que su nivel espiritual no crece y siempre están inconformes y no hacen nada en la obra de Dios. Estos son las cizañas, ya que solo hacen problemas, pero Jesús dice que no los podemos sacar ni correr de la iglesia. Sugiere dejarlos. Cuando Dios recoja la cosecha, ellos no se les ofrecerá lo mismo que los que sí creen de corazón y practican la palabra de Dios y sirven a Dios, por lo que en aquel día final les dirá: oh buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, y disfrutarán con Jesús en las bodas del Cordero. Reflexionemos: ¿qué clase de semilla somos? ¿Trigo o cizaña? Según esto, cada uno recibirá su recompensa en el día final, ya que seremos valorados ante el trono de Dios para valorar nuestros comportamientos y obediencia a Dios. Por último, veremos del verso 31 al 35. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo:
El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Quiere decir que la parábola de la semilla de mostaza significa que la semilla es la palabra de Dios. Es tan sencilla que por eso para algunos no tiene tanta importancia comparado con el conocimiento científico que tanto abunda. Solo que estos, para el incrédulo, es lo más importante, ya que ignoran que la palabra de Dios deriva la ciencia y por él es el que da la sabiduría y la ciencia. Y los hombres, mientras ellos creen que algo que nace con ellos, pero no es así. Cuando la palabra de Dios crece en el hombre o en los hombres, se convierten en hombres sabios, inteligentes y capaces porque tienen talentos, virtudes, dones y ministerios, los cuales son mejores que cualquier ciencia. El engrandecimiento de un hombre es por la misericordia de Dios y no por su propia capacidad, pero muchos no entienden eso porque tienen cerrado su entendimiento para las cosas espirituales. Pero Dios en su misericordia permite esa libertad a los seres humanos hasta que llegan al conocimiento de Dios, lo entienden. La parábola de la levadura nos enseña que cuando la palabra de Dios entra en el corazón del hombre, los hace crecer y prosperar, como por ejemplo, los hombres más ricos del mundo son temerosos de Dios y lo reconocen en todo lo que hacen. Igual pasa con todos los que nos acercamos a Dios, obedecemos su palabra, nos hace crecer porque nos levanta del polvo y del estiércol y nos hace personas sobresalientes y distinguidos, nos bendice y nos prospera. Jesús siempre habló a los incrédulos en parábolas para enseñarles las verdades eternas, ya que así ellos vieron la sabiduría que su Padre le había dado y que requerían de ayuda para entenderlas. En cambio, a sus hijos nos declara la verdad sin complejidad, porque nos da la sabiduría y entendimiento de todas las cosas. Espero pues que esta porción de la palabra que hemos leído, hermanos, podamos aprender de ella, porque son enseñanzas de Jesús. Estas parábolas encierran grandes enseñanzas que debemos nosotros poner por obra y practicarla cada día para ver la grandeza y las maravillas de Dios, su gran poder, su gran conocimiento, su gran inteligencia. A los que no conocen de su palabra ni han tenido un encuentro personal con Él, no entienden estas cosas porque son cosas habladas en el Espíritu, son cosas espirituales y escondidas para los que no conocen a Dios. Pero para nosotros es grandioso porque Él nos declara, nos enseña con facilidad
la profundidad de las cosas y entendemos y obedecemos y las ponemos por obra. Que Dios les bendiga en este día, mis hermanos. Espero que pongamos en práctica estas enseñanzas de estas parábolas que Jesús enseñó a la gente en aquel entonces y nos sigue enseñando hoy. Bendiciones, mis hermanos.